Es Elohim, fuego de Dios, arde en mi corazón. Fuego, fuego, fuego de Dios, cae ahora con poder. Fuego, fuego, fuego de Dios, ven y lléname otra vez. Es Elohim, enciende mi interior. El fuego que consume todo, una entrega total delante del Eterno. El concepto del holocausto en Levítico 1:13 introduce una verdad central. El sacrificio debía ser completamente consumido por el fuego sin que quedara nada para el oferente. Todo ascendía delante del Eterno como una expresión de entrega absoluta. Este detalle no es simplemente un aspecto ritual, sino una enseñanza profunda sobre la naturaleza de la verdadera consagración. En el contexto de Israel, el fuego del altar representaba el medio por el cual lo terrenal era transformado en algo que subía hacia lo divino. El hecho de que el sacrificio fuera completamente consumido revela que la entrega no podía ser parcial ni selectiva. No se trataba de cumplir externamente, sino de rendirse completamente. El Eterno no estableció este modelo para vaciar al hombre, sino para enseñarle que la verdadera relación con Él no se construye desde fragmentos, sino desde la totalidad. El fuego no destruye sin propósito, sino que consagra lo que se entrega. El holocausto representa aquello que asciende completamente sin dejar rastro en el plano humano. Lo que se ofrecía no regresaba, no era compartido, no era reutilizado. Todo era entregado sin reservas. Esta imagen enseña que acercarse al Eterno implica soltar completamente aquello que se presenta delante de Él. El proceso no era improvisado. El animal era preparado, dividido y colocado cuidadosamente sobre el altar. Esto revela que la entrega total no es un acto impulsivo, sino intencional. Nada quedaba fuera del fuego, y ese detalle confronta directamente la tendencia humana a retener partes de la vida. Muchas veces se intenta vivir una vida espiritual entregando solo lo visible, mientras se guardan áreas internas sin rendir. Sin embargo, el modelo del holocausto establece que no hay verdadera consagración sin totalidad. Lo que asciende al Eterno debe hacerlo completamente, sin reservas ocultas ni condiciones. El fuego en este contexto no debe entenderse únicamente como destrucción, sino como transformación. En la mentalidad bíblica, el fuego purifica, separa y redefine aquello que toca. El sacrificio dejaba de ser algo común para convertirse en algo completamente dedicado al Eterno. Este cambio de estado simboliza una realidad espiritual. Todo lo que se entrega verdaderamente pasa por un proceso que lo transforma. No se puede rendir algo al Eterno y esperar que permanezca igual. El fuego revela lo que hay dentro, consume lo innecesario y deja solo aquello que tiene valor. En la vida espiritual, este proceso muchas veces se experimenta como momentos de ajuste, corrección y purificación. Lejos de ser un rechazo, es una señal de que la entrega está siendo tratada. El Eterno no solo recibe, también trabaja en aquello que se le presenta con sinceridad, llevando al creyente una transformación real. El carácter total del holocausto elimina cualquier posibilidad de una entrega parcial. No existía una opción intermedia. Todo debía ser colocado sobre el altar. Este principio confronta directamente la tendencia humana de negociar con el compromiso espiritual. Se intenta muchas veces dar solo lo conveniente, lo que no duele, lo que no implica cambio profundo. Sin embargo, el modelo presentado en Levítico muestra que la relación con el Eterno no se construye desde la reserva, sino desde la entrega completa. Una vida parcialmente rendida produce una relación superficial. En cambio, cuando la entrega es total, la comunión se vuelve más profunda y genuina. Este principio no exige perfección inmediata, pero sí una disposición completa. El problema no es la debilidad humana, sino la decisión de retener áreas que no se quieren rendir. El holocausto enseña que aquello que no se entrega completamente nunca será transformado completamente.
Antes de que el sacrificio fuera consumido por el fuego, pasaba por un proceso detallado de preparación que incluía limpieza y orden. Las entrañas y las piernas eran lavadas, lo cual simboliza una purificación tanto interna como externa. Esto enseña que la entrega total no es desordenada ni superficial. No se trata de traer cualquier cosa de cualquier manera, sino de presentar algo dispuesto correctamente. El orden del proceso revela que el Eterno observa no solo el acto final, sino también la preparación previa. La limpieza habla de examinar la vida, de confrontar lo que necesita ser ajustado antes de presentarlo. La entrega no es solo emocional, también es consciente. Implica reconocer lo que necesita ser tratado antes de colocarlo sobre el altar. Este principio sigue siendo vigente. La verdadera consagración no es impulsiva, sino intencional, y demuestra respeto por aquel delante de quien se presenta la vida. El resultado final de este proceso era descrito como un olor grato para el Eterno, una expresión que indica aceptación. No cualquier sacrificio producía este resultado, sino aquel que cumplía con las condiciones establecidas, sin defecto, completamente entregado y correctamente preparado. Esto muestra que la aceptación no es automática, sino el resultado de una respuesta correcta. El Eterno no busca apariencia, busca integridad. Cuando la entrega es total, cuando no hay reservas y cuando el proceso es respetado, entonces la vida presentada es recibida favorablemente. Este principio revela que la verdadera adoración no es lo que el hombre define, sino lo que el Eterno establece. La vida que se rinde completamente se convierte en una vida que agrada, no por esfuerzo humano, sino porque ha respondido correctamente al diseño divino del acercamiento. El llamado es claro y directo. Examinar si la vida que se está presentando delante del Eterno es realmente completa o si está fragmentada. El modelo del holocausto no habla de rituales antiguos, sino de principios vigentes que confrontan el corazón. La pregunta no es cuánto se ha entregado, sino qué se ha retenido. El fuego del altar representa ese proceso que muchos evitan porque implica cambio, pero es precisamente ese proceso el que transforma. Evitar la entrega total es evitar la transformación completa. La invitación es revisar aquellas áreas que aún no han sido rendidas, no con temor, sino con entendimiento de que el propósito del fuego no es destruir, sino purificar y dar un nuevo sentido a lo que se entrega. Una vida completamente rendida deja de estar limitada por lo humano y comienza a alinearse con un propósito mayor delante del Eterno. La ofrenda de lo cotidiano, cuando tu trabajo también sube al altar. El pasaje de Levítico 2:1-6 introduce una forma de acercamiento al Eterno que no está marcada por la sangre ni por la muerte, sino por el fruto del trabajo humano. La ofrenda consiste en flor de harina, un producto que no aparece de manera inmediata en la naturaleza, sino que es el resultado de un proceso largo que incluye siembra, cosecha, molienda y preparación. Este detalle revela que el Eterno no solo recibe lo espontáneo, sino también aquello que ha sido trabajado con disciplina. La vida diaria, con sus rutinas y responsabilidades, también puede convertirse en una ofrenda cuando se presenta correctamente. No se trata únicamente de momentos espirituales elevados, sino de cómo se vive lo cotidiano. La harina representa una vida procesada, formada a través de experiencias, esfuerzos y constancia. El Eterno no desprecia lo simple, pero sí establece que incluso lo simple debe ser preparado con intención. La ofrenda de harina enseña que lo ordinario, cuando es dispuesto correctamente, puede adquirir un valor espiritual profundo. El aceite que se añade a la ofrenda no es un elemento decorativo, sino esencial. La harina por sí sola sería seca, sin cohesión ni vida. El aceite le da consistencia, suavidad y capacidad de ser moldeada. Este elemento representa la dimensión interna que acompaña todo lo que se hace. Una vida llena de actividades, pero vacía de intención correcta, se vuelve rígida y sin vida. El Eterno no solo observa lo que se hace, sino cómo se hace. El aceite habla de una presencia que impregna cada acción,
de una actitud que transforma lo cotidiano en algo significativo. No basta con cumplir responsabilidades. Es necesario que esas acciones estén acompañadas de una disposición correcta. Así como el aceite se mezcla con la harina y no puede separarse de ella, la intención debe estar integrada en cada aspecto de la vida. Lo externo puede parecer correcto, pero sin aceite pierde valor delante del Eterno. El incienso añadido a la ofrenda introduce un elemento que no se percibe de manera tangible una vez que es quemado, pero que llena el ambiente con su aroma. Esto representa aquello que no es visible para los demás, las motivaciones, los pensamientos y la intención del corazón. El Eterno no se limita a evaluar la acción externa, sino que considera lo que hay detrás de cada acto. Dos personas pueden presentar la misma ofrenda, pero no necesariamente será igual delante de Él. El incienso enseña que lo invisible tiene un peso real. Una acción correcta con una intención incorrecta pierde su valor. En cambio, cuando lo interno está alineado, incluso lo sencillo se vuelve agradable. Esta dimensión confronta la tendencia de enfocarse únicamente en lo visible. La vida cotidiana no solo debe ser correcta en forma, sino también en esencia. El aroma que asciende no proviene solo de lo que se hace, sino de por qué se hace. La ausencia de levadura en esta ofrenda no es un detalle menor. La levadura en el contexto bíblico representa aquello que se infiltra y transforma la totalidad de la masa. Su exclusión señala la necesidad de pureza en lo que se presenta. Esto implica que lo cotidiano, aunque parezca simple, no debe estar contaminado por actitudes incorrectas, intenciones ocultas o prácticas desalineadas. Una pequeña alteración puede afectar toda la ofrenda. El Eterno establece que incluso lo más básico debe mantenerse limpio. Esto confronta la idea de que en lo cotidiano se puede bajar el estándar. No hay áreas de la vida donde la integridad sea opcional. La pureza no es solo para momentos espirituales, sino también para lo diario. La ausencia de levadura enseña que lo que se presenta al Eterno debe ser consistente en su integridad, sin mezclas que alteren su naturaleza. El texto también muestra que la ofrenda podía prepararse de diferentes maneras, en horno, en sartén o en plancha. Esto indica que no todos presentan su vida de la misma forma. Hay diversidad en las circunstancias, en los contextos y en las maneras de vivir. Sin embargo, aunque el método cambia, los elementos esenciales permanecen: harina, aceite, pureza. Esto revela que el Eterno no exige uniformidad en la forma, pero sí fidelidad en el fondo. Cada persona tiene una manera distinta de vivir su cotidianidad, pero todos están llamados a presentar esa vida con los mismos principios. No importa si el contexto es más complejo o más sencillo, lo que importa es que la ofrenda cumpla con lo establecido. Esta flexibilidad en la forma, combinada con firmeza en los principios, muestra un equilibrio que permite que todos puedan acercarse, sin excusas ni comparaciones. Finalmente, una parte de la ofrenda era consumida en el altar, mientras que otra parte quedaba para los sacerdotes. Esto revela que la obediencia no solo tiene una dimensión vertical, sino también horizontal. Lo que se ofrece al Eterno también tiene un impacto en quienes sirven. La vida cotidiana, cuando es vivida correctamente, no solo honra al Eterno, sino que también edifica a otros. No hay una separación entre lo espiritual y lo práctico. La misma ofrenda que asciende también sostiene. Esto enseña que cada acción diaria tiene consecuencias más allá de lo inmediato. Lo que se hace con integridad contribuye a un propósito mayor. La vida no es aislada. Está conectada con un sistema donde cada acto tiene repercusión. El Eterno recibe, pero también permite que otros sean beneficiados a través de la fidelidad de uno. El llamado es a reconsiderar la manera en que se vive lo cotidiano. Muchas veces se piensa que solo los momentos extraordinarios tienen valor espiritual, mientras que lo diario pasa desapercibido. Sin embargo, este pasaje enseña que el Eterno observa y recibe también lo que se hace en lo constante. La pregunta no es si se está ofreciendo algo, sino qué tipo de ofrenda representa la vida diaria.
si está llena de intención, de pureza y de integridad, o si simplemente se vive de manera automática. Cada acción, por pequeña que parezca, puede convertirse en una ofrenda cuando se hace correctamente. La invitación es a revisar la motivación, a ajustar lo que necesita ser limpiado y a integrar la intención en cada área de la vida. Lo cotidiano no es insignificante cuando se presenta delante del Eterno. Es, en realidad, una de las expresiones más constantes y reales de la entrega. La sal del pacto, una vida que no pierde su esencia. El pasaje de Levítico 2, 12 y 16 introduce un elemento que a primera vista parece simple, pero que en realidad tiene un peso espiritual profundo: la sal. El texto es claro al establecer que toda ofrenda debía llevar sal y que ésta no debía faltar jamás. En el contexto antiguo, la sal no solo servía para dar sabor, sino también para preservar y evitar la corrupción. Esto convierte la instrucción en algo más que culinario. Es una declaración teológica. El Eterno está enseñando que todo lo que se le presenta debe estar marcado por permanencia, fidelidad y pureza. No se trata solo de traer algo, sino de traerlo con una cualidad específica que garantice que no se corromperá. La sal del pacto apunta a una relación que no es temporal ni superficial, sino firme y constante. Así como la sal evita que algo se descomponga, la fidelidad al pacto evita que la vida espiritual se deteriore con el tiempo. La mención de la sal del pacto revela que no se trata de un elemento aislado, sino de un símbolo de compromiso continuo. En el mundo antiguo, la sal era utilizada en acuerdos como señal de permanencia, lo que indica que el Eterno está vinculando la ofrenda con una relación establecida. Esto significa que la adoración no puede separarse del compromiso. No es posible presentar algo delante del Eterno mientras se vive desconectado del pacto. La sal representa esa dimensión de constancia que sostiene la relación más allá de los momentos emocionales. Muchas veces se busca intensidad espiritual en momentos específicos, pero se descuida la fidelidad diaria. Este pasaje confronta esa idea, mostrando que lo que realmente da valor a la ofrenda es la consistencia en el tiempo. La vida espiritual no se mide solo por momentos elevados, sino por la capacidad de permanecer firme. El mandato de no permitir que falte la sal en ninguna ofrenda indica que no hay excepciones en este principio. No importa el tipo de ofrenda, todas debían cumplir con este requisito. Esto enseña que no hay áreas de la vida donde la fidelidad sea opcional. A veces se intenta separar lo espiritual de lo cotidiano, manteniendo ciertos aspectos bajo compromiso mientras otros quedan sin atención. Sin embargo, el Eterno establece que toda la vida debe estar sazonada con esta cualidad. La integridad no es parcial, es total. Una vida que pierde su esencia es una vida que ha permitido que la sal falte en alguna área. Este principio invita a examinar no solo lo que se hace, sino la consistencia con la que se vive. La sal no se ve de inmediato, pero su efecto es evidente. De la misma manera, la fidelidad puede ser invisible en el momento, pero con el tiempo define la calidad de la vida. El proceso de las primicias también aporta una dimensión importante a este mensaje. El grano debía ser tostado al fuego y luego desmenuzado antes de ser ofrecido. Esto indica que la sal no actúa sobre algo crudo o sin proceso, sino sobre algo que ya ha pasado por transformación. La fidelidad no se desarrolla en la comodidad, sino en medio de procesos que forman el carácter. El fuego no solo prepara la ofrenda, también la hace apta para ser presentada. En la vida, estos procesos pueden manifestarse como pruebas, dificultades o momentos de presión. Lejos de ser obstáculos, son parte del desarrollo de una vida que no pierde su esencia. La sal del pacto se mantiene precisamente cuando las circunstancias no son favorables. Es en ese contexto donde la fidelidad se vuelve real y no solo declarativa. Una vida sin procesos difícilmente puede sostener una fidelidad auténtica. El hecho de que la sal deba acompañar la ofrenda junto con el aceite y el incienso muestra que la vida espiritual es integral. No basta con tener intención correcta o acciones visibles,
también se necesita consistencia. El aceite puede representar la disposición interna, el incienso la motivación que asciende, pero la sal asegura que todo eso se mantenga con el tiempo. Sin sal, incluso lo que parece correcto puede deteriorarse. Esto explica por qué algunas vidas comienzan con fuerza, pero no logran sostenerse. No es falta de inicio, sino falta de permanencia. El Eterno no solo observa cómo empieza una vida, sino cómo se mantiene. La sal del pacto garantiza que lo que se ofrece no sea momentáneo. La verdadera espiritualidad no se define por momentos intensos, sino por una continuidad que resiste el paso del tiempo y las circunstancias. Finalmente, este pasaje enseña que una vida aceptable delante del Eterno es aquella que ha sido formada, procesada y preservada. La sal no cambia la naturaleza de la ofrenda, pero sí asegura que esa naturaleza se mantenga. Esto es clave. El Eterno no busca una transformación superficial, sino una estabilidad profunda. Una vida que no pierde su esencia es aquella que ha entendido el valor del pacto y lo sostiene en cada área. No se trata de perfección absoluta, sino de una dirección constante. La sal del pacto convierte la relación con el Eterno en algo firme, no fluctuante. Esto produce una vida que no depende de emociones, circunstancias o presiones externas. Es una vida estable, definida y comprometida. La esencia no cambia porque está sostenida por un principio que no se negocia. El llamado es a examinar si la vida ha perdido sabor o si ha permitido que la sal falte en alguna área. No se trata de revisar momentos específicos, sino la constancia en el tiempo. Una vida puede parecer correcta externamente, pero si carece de fidelidad interna, tarde o temprano se deteriora. La sal del pacto no es visible, pero su ausencia se nota. La invitación es a volver a una fidelidad consciente, a un compromiso que no dependa de emociones ni de circunstancias. Es revisar si la relación con el Eterno está basada en momentos o en permanencia. Recuperar la sal implica ajustar lo que se ha descuidado, reafirmar lo que se ha debilitado y sostener lo que se ha comenzado. Una vida que conserva su esencia es una vida que permanece, que resiste y que sigue siendo aceptable delante del Eterno a lo largo del tiempo. La paz se construye con entrega. El pasaje de Levítico 3, 1-17 presenta el sacrificio de paz como una expresión profunda de relación restaurada con el Eterno. A diferencia de otros sacrificios, aquí no se trata únicamente de expiar o de consagrar, sino de manifestar una condición de armonía. Sin embargo, esta paz no aparece de manera automática ni superficial. El texto deja claro que antes de hablar de paz hay sangre, hay altar y hay entrega. Esto revela un principio fundamental. La paz bíblica no es simplemente una emoción o un estado interno, sino el resultado de un proceso en el que algo ha sido entregado correctamente. El oferente no llega con palabras, sino con una ofrenda que implica costo. En el pensamiento hebreo, la paz está vinculada con integridad, con totalidad, con algo que ha sido completado. Por eso, este sacrificio no es el inicio del proceso, sino la evidencia de que algo ya ha sido tratado. La paz que el Eterno reconoce no es la que el hombre declara, sino la que ha sido construida a través de una entrega real. El acto de poner la mano sobre la cabeza del sacrificio muestra que la paz no es ajena al oferente, sino que está directamente conectada con su vida. Este gesto representa identificación, transferencia y participación. No se puede hablar de paz sin involucrarse personalmente en el proceso. Muchas veces se busca una sensación de tranquilidad sin confrontar lo que necesita ser rendido. Sin embargo, el modelo del sacrificio de paz enseña que la verdadera armonía con el Eterno requiere reconocer lo que se debe entregar. La paz no es evasión, es enfrentamiento correcto. Al poner la mano sobre el animal, el oferente reconoce que aquello que está siendo presentado lo representa. Esto elimina cualquier idea de una paz superficial o desconectada de la realidad interna. La paz que el Eterno acepta es aquella que nace de una relación donde el hombre ha decidido involucrarse completamente, sin evadir su responsabilidad en el proceso. El derramamiento de la sangre en el altar
confirma que la paz no puede existir sin tratar el problema de fondo. La sangre, que representa la vida, es colocada alrededor del altar como señal de que algo ha sido entregado en lugar de otro. Esto enseña que la paz no es simplemente un acuerdo emocional, sino el resultado de una sustitución, de un costo pagado. En la mentalidad moderna se busca paz evitando el conflicto, pero en el contexto bíblico, la paz se alcanza enfrentando la raíz del problema. El sacrificio de paz mantiene el mismo nivel de exigencia que otros sacrificios, lo que indica que la relación con el Eterno no se basa en apariencias. No hay atajos hacia la paz. Cada elemento del proceso apunta a una verdad. Lo que no es tratado correctamente no puede producir paz duradera. La sangre en el altar es evidencia de que algo serio ha ocurrido para que esa paz sea posible. Un elemento central en este sacrificio es la entrega de la grosura, considerada la mejor parte del animal. El texto es enfático al declarar que toda la grosura es del Eterno. Esto enseña que la paz no se construye dando lo mínimo, sino ofreciendo lo mejor. No se trata solo de entregar algo, sino de entregar lo que tiene mayor valor. La grosura representa excelencia, calidad y lo más selecto. Esto confronta la tendencia de querer mantener lo mejor para uno mismo mientras se entrega lo secundario. La paz verdadera requiere una entrega de calidad. El Eterno no establece este principio como una exigencia arbitraria, sino como una forma de revelar la condición del corazón. Lo que se considera valioso es lo que se entrega. Si la paz se construye con entrega, entonces la calidad de esa entrega determina la profundidad de la paz que se experimenta. El hecho de que este sacrificio se presente como una ofrenda de olor grato indica que la paz, cuando es construida correctamente, es aceptada por el Eterno. No toda declaración de paz produce este resultado. Solo aquella que cumple con el proceso establecido llega a ser agradable. Esto enseña que la paz no es definida por el hombre, sino por el Eterno. Se puede afirmar estar en paz, pero si no ha habido entrega, esa paz no tiene fundamento real. El olor grato no es una percepción humana, sino una respuesta divina. Esto coloca la responsabilidad en la manera en que se construye la relación. No se trata de sentirse en paz, sino de estar en paz conforme al diseño establecido. Cuando la entrega es correcta, la paz no solo se experimenta, sino que también es reconocida por el Eterno como válida. Finalmente, la prohibición de consumir la sangre y la grosura establece límites claros dentro de esta relación. Hay cosas que pertenecen exclusivamente al Eterno y no pueden ser apropiadas por el hombre. Esto enseña que la paz no elimina el respeto ni la reverencia. No es una relación de igualdad, sino de orden. Reconocer que hay aspectos que no pueden ser tomados para uno mismo es parte de mantener una relación sana. La paz no significa ausencia de estructura, sino alineación con ella. El Eterno sigue siendo el centro y el hombre se acerca dentro de los límites establecidos. Esta comprensión evita que la paz se convierta en familiaridad indebida o en una relación sin dirección. La verdadera paz incluye reconocimiento, respeto y entendimiento de los límites. El llamado es a examinar si la paz que se está viviendo tiene fundamento o si es solo una percepción momentánea. Este pasaje invita a dejar de buscar paz sin proceso y a entender que la verdadera armonía con el Eterno se construye a través de una entrega real. No se trata de evitar conflictos internos, sino de enfrentarlos correctamente, reconociendo lo que necesita ser rendido. La paz que permanece no nace de ignorar la realidad, sino de tratarla conforme al diseño establecido. La invitación es a revisar la calidad de lo que se está entregando, si realmente se está dando lo mejor o solo lo conveniente. También es un llamado a reconocer los límites y a mantener una actitud de reverencia. La paz verdadera no es ligera ni superficial, es el resultado de una relación trabajada, donde la entrega ha sido completa y el proceso ha sido respetado delante del Eterno. Cuando todos están mal, el peligro del error colectivo. El pasaje de Levítico 4:13-21
presenta una realidad que muchas veces se pasa por alto. Toda una congregación puede errar sin darse cuenta. No se trata de una rebelión abierta, ni de una desobediencia consciente, sino de un error que permanece oculto a los ojos del pueblo. Esto revela que el problema no siempre es evidente, y que una comunidad entera puede normalizar una práctica incorrecta sin percibirlo. El hecho de que el texto mencione que el pecado estaba oculto indica que no todo lo incorrecto se siente incorrecto en el momento. Hay dinámicas que se vuelven comunes, aceptadas y hasta defendidas, aun cuando están fuera del diseño del Eterno. Este principio confronta directamente la idea de que la mayoría define lo correcto. El número no determina la verdad. Una comunidad completa puede caminar en una dirección equivocada y no notarlo, lo cual hace este tipo de error especialmente peligroso. El texto también deja claro que, aunque el error era inconsciente, la congregación seguía siendo culpable. Esto introduce un principio difícil pero necesario. La ignorancia no elimina la responsabilidad. El hecho de no saber no cancela las consecuencias. En el contexto del pacto, el estándar no cambia según la percepción humana. El Eterno establece lo correcto y el pueblo es responsable de alinearse, aun cuando no perciba su desviación. Esto desmonta la idea de que mientras haya buenas intenciones, todo está bien. La intención no sustituye la obediencia. Una comunidad puede actuar con sinceridad y aún así estar equivocada. Esto no es para condenar, sino para alertar. La vida espiritual no puede depender únicamente de lo que parece correcto o de lo que todos hacen, sino de una evaluación constante conforme a lo que el Eterno ha establecido. Un momento clave en el pasaje es cuando el pecado llega a ser conocido. Esto marca un punto de cambio. El problema no es solo el error, sino la respuesta cuando ese error es revelado. Una comunidad puede permanecer en desviación mientras no hay conciencia, pero una vez que la verdad sale a la luz, la responsabilidad cambia. Ya no se trata de ignorancia, sino de decisión. El texto no muestra excusas ni justificaciones, sino acción inmediata. Esto enseña que la revelación del error no es un momento para debatir si se corrige o no, sino para actuar conforme a lo que se ha entendido. Muchas veces lo más difícil no es descubrir el error, sino aceptar que se ha estado equivocado. Sin embargo, el modelo presentado muestra que la corrección es parte esencial de la relación con el Eterno. La participación de los ancianos en el proceso revela la responsabilidad del liderazgo dentro de la comunidad. Ellos ponen sus manos sobre la cabeza del becerro, identificándose con el pecado del pueblo. Esto indica que el liderazgo no está separado de la condición espiritual de la congregación. No se trata solo de dirigir, sino de asumir responsabilidad. Cuando una comunidad se desvía, el liderazgo no puede permanecer neutral. Debe reconocer, representar y participar en el proceso de restauración. Este acto elimina la posibilidad de transferir la culpa únicamente al pueblo. La condición colectiva involucra a todos, pero especialmente a quienes tienen influencia. Esto también enseña que la restauración no ocurre de manera individual en este contexto, sino de forma representativa y ordenada. El uso de la sangre en el tabernáculo y su aplicación en diferentes lugares muestra que el error colectivo afecta múltiples dimensiones. No es un problema aislado, sino algo que impacta la relación completa con el Eterno. La sangre es llevada hacia el velo, aplicada en el altar y derramada en la base, lo cual indica que la expiación debe cubrir todo el sistema. Esto enseña que el pecado colectivo no se corrige con medidas superficiales. Requiere un tratamiento completo. No basta con reconocer el error, es necesario restaurar cada área afectada. La profundidad del proceso refleja la seriedad del asunto. Cuando toda una comunidad se desvía, la restauración no es inmediata ni simple, pero es posible cuando se sigue el proceso establecido. El hecho de que el becerro sea sacado fuera del campamento y quemado allí muestra que el error debe ser removido completamente. No puede permanecer dentro del entorno del pueblo.
Esto simboliza la necesidad de separar aquello que ha contaminado la comunidad. El pecado colectivo no tratado tiene la capacidad de seguir influyendo si no se elimina. Sacarlo fuera implica reconocer que no puede coexistir con la vida del pueblo. Este acto finaliza el proceso, mostrando que la restauración incluye tanto expiación como separación. No se trata solo de recibir perdón, sino de asegurar que aquello que causó el desvío no continúe presente. La comunidad no solo es limpiada, sino también protegida hacia adelante. El llamado es a examinar no solo la vida individual, sino también el entorno en el que se está participando. Es posible estar rodeado de prácticas, ideas o actitudes que se han normalizado, pero que no están alineadas con el diseño del Eterno. La pregunta no es qué hace la mayoría, sino qué ha establecido el Eterno. También es una invitación a estar dispuesto a corregir cuando el error se hace evidente, sin justificarlo ni resistirse. Reconocer que se ha estado equivocado no es debilidad, es el inicio de la restauración. Además, es un llamado a asumir responsabilidad, especialmente si se tiene influencia sobre otros. La vida espiritual no se vive en aislamiento, y lo colectivo tiene un peso real. Identificar, corregir y remover lo incorrecto no es opcional, si se desea mantener una relación correcta delante del Eterno. Cuando reconoces tu pecado, el inicio de la restauración. El pasaje de Levítico 4:27-35 presenta una realidad profundamente humana. Una persona puede pecar sin darse cuenta y continuar su vida sin percibir su error. Esto rompe la idea de que todo pecado es intencional o evidente. El texto señala que el momento determinante no es cuando ocurre la falta, sino cuando la persona llega a reconocerla. Esto introduce un principio clave. La restauración no comienza en el acto del pecado, sino en el momento de la conciencia. Mientras el error permanece oculto, no hay acción correctiva, pero cuando se hace visible, se abre la puerta a un proceso. Este punto es crucial porque revela que el Eterno no solo observa las acciones, sino también la respuesta del corazón cuando la verdad es revelada. La vida espiritual no se define por la ausencia de errores, sino por la capacidad de reconocerlos y responder correctamente cuando salen a la luz. El reconocimiento del pecado no es presentado como un acto emocional, sino como un punto de decisión. El texto no describe sentimientos, sino acciones concretas que siguen al reconocimiento. Esto enseña que no basta con sentirse mal o admitir internamente que se ha fallado. El reconocimiento verdadero produce movimiento, lleva a tomar responsabilidad y a iniciar un proceso de corrección. Muchas veces se confunde la culpa con el arrepentimiento, pero este pasaje muestra que el arrepentimiento se evidencia en lo que se hace después de reconocer el error. El oferente no se queda en la conciencia del pecado, sino que responde trayendo una ofrenda. Esto indica que reconocer implica asumir que hay algo que debe ser tratado. El Eterno no establece un sistema donde el reconocimiento sea suficiente por sí solo, sino que lo conecta con una respuesta concreta que refleja una intención real de restauración. El acto de traer una ofrenda específica muestra que el pecado personal tiene un costo personal. No hay sustitución en términos de responsabilidad. Cada persona debía responder por su propio error. Esto elimina cualquier intento de transferir la culpa o de diluir la responsabilidad en el entorno. El reconocimiento del pecado implica aceptar que lo ocurrido es propio y que requiere una respuesta directa. La ofrenda no es opcional, es parte del proceso establecido para tratar la falta. Esto enseña que la restauración no ocurre por inercia, sino por participación activa. El Eterno no ignora el pecado, pero tampoco deja al individuo sin camino de regreso. La provisión de una ofrenda revela que, aunque hay responsabilidad, también hay una vía clara para restaurar la relación. Sin embargo, esa vía requiere disposición para actuar conforme a lo establecido. La imposición de manos sobre la cabeza del sacrificio introduce una dimensión aún más profunda. Este acto simboliza identificación,
reconociendo que aquello que está siendo ofrecido representa al oferente. No se trata de un ritual distante, sino de una participación directa. El individuo no puede desvincularse de su pecado, debe reconocer que le pertenece. Esto confronta la tendencia de minimizar o justificar el error. Al poner la mano sobre el sacrificio, la persona acepta su condición y se involucra completamente en el proceso. Este gesto elimina la superficialidad y lleva la restauración a un nivel más profundo. No es solo un acto externo, sino una declaración interna de responsabilidad. El reconocimiento verdadero no busca excusas, sino que asume la realidad y responde conforme a ella. El uso de la sangre en el altar muestra que el reconocimiento del pecado conduce a un proceso completo de expiación. La sangre es aplicada en los cuernos del altar y derramada en su base, lo que indica que el tratamiento del pecado no es parcial. No basta con reconocer, es necesario que el proceso cubra todas las dimensiones afectadas. Esto enseña que la restauración no es superficial ni instantánea, sino integral. El Eterno establece un sistema donde cada aspecto del error es tratado. Esto revela la seriedad con la que se maneja el pecado, pero también la profundidad de la provisión para su resolución. La persona que reconoce su pecado no queda en un estado de culpa permanente, sino que es llevada a un proceso que culmina en restauración. La estructura del sacrificio demuestra que hay orden incluso en la manera de corregir. El texto concluye con una afirmación clara: y será perdonado. Esta declaración no es ambigua ni condicional en este contexto, sino el resultado del proceso completo. Esto revela que el perdón es una realidad dentro del sistema establecido por el Eterno. No se trata de una posibilidad lejana, sino de una conclusión alcanzable cuando se sigue el camino correcto. El reconocimiento del pecado, acompañado de una respuesta adecuada, lleva a una restauración real. Esto elimina tanto la desesperación como la indiferencia. No hay razón para permanecer en el error, pero tampoco hay espacio para ignorarlo. El equilibrio se encuentra en reconocer, actuar y recibir el resultado. El perdón no es automático, pero es accesible para quien responde conforme al diseño establecido. El llamado es a examinar la manera en que se responde cuando el error se hace evidente. No se trata de si se ha fallado o no, sino de qué se hace cuando se reconoce la falta. Ignorar el pecado, justificarlo o postergar su tratamiento solo prolonga la distancia. En cambio, reconocerlo y actuar abre la puerta a la restauración. Este pasaje invita a dejar de ver el reconocimiento como debilidad y a entenderlo como el inicio de un proceso necesario. También es un llamado a asumir responsabilidad personal, sin depender de lo que otros hagan o de lo que el entorno permita. Cada persona responde por su propia condición delante del Eterno. La restauración está disponible, pero requiere una respuesta clara. Reconocer, actuar y permitir que el proceso se complete es el camino hacia una relación restaurada y estable. No hay perdón sin restitución. El pasaje de Levítico 6:1-7 presenta una verdad directa y confrontante. El pecado contra el prójimo es también una ofensa contra el Eterno. No se trata únicamente de una falta social o de un error entre personas, sino de una transgresión espiritual que afecta la relación con Él. El texto menciona acciones concretas como robar, mentir, negar lo encomendado o apropiarse de lo ajeno, mostrando que la vida espiritual no está separada de la conducta diaria. Esto rompe la idea de que alguien puede mantener una relación correcta con el Eterno mientras actúa injustamente con otros. La espiritualidad no se mide solo por prácticas religiosas, sino por la integridad en lo cotidiano. Cada acción que daña al prójimo tiene un peso real delante del Eterno. Este principio establece que no existe una división entre lo espiritual y lo práctico. La manera en que una persona trata a los demás revela directamente la condición de su relación con el Eterno. El texto introduce un orden muy claro que no puede ser ignorado. Antes de hablar de expiación o de perdón, se exige restitución. Esto significa devolver aquello que fue robado, reparar el daño causado
y añadir una quinta parte adicional. Este detalle es clave porque muestra que el arrepentimiento no se limita a reconocer el error, sino que implica corregirlo de manera tangible. No basta con sentir remordimiento o pedir perdón de forma verbal. El Eterno establece que la restauración debe reflejarse en acciones concretas. La restitución no es un complemento opcional, es parte esencial del proceso. Este principio confronta directamente la tendencia a querer resolver asuntos espirituales sin enfrentar las consecuencias prácticas de los actos. El orden es intencional. Primero se corrige el daño, luego se presenta la ofrenda. Esto revela que no se puede construir una relación correcta con el Eterno sobre una base de injusticia no resuelta. El hecho de añadir una quinta parte a lo restituido introduce una dimensión aún más profunda. No se trata solo de devolver lo que se tomó, sino de reconocer que hubo un daño adicional. La restitución va más allá de equilibrar cuentas. Busca reparar el impacto causado. Esto muestra que el verdadero arrepentimiento no busca simplemente cumplir con un requisito, sino restaurar lo afectado de manera genuina. La persona que realmente reconoce su error no se limita a lo mínimo, sino que está dispuesta a hacer más de lo necesario para corregir. Este principio revela una actitud interna que va más allá de la obligación. No es solo justicia, es responsabilidad ampliada. El Eterno no está interesado en soluciones superficiales, sino en una restauración que refleje un cambio real en la persona. La restitución con añadidura muestra que el arrepentimiento verdadero tiene profundidad y no se queda en lo básico. Después de la restitución viene la ofrenda, lo cual confirma que el perdón no es ignorar el pecado, sino tratarlo correctamente. El carnero sin defecto representa una expiación que cubre la falta delante del Eterno, pero solo después de que el daño ha sido enfrentado. Esto establece un equilibrio entre la responsabilidad humana y la provisión divina. El hombre no puede expiar por sí mismo, pero tampoco puede ignorar su responsabilidad. Ambos elementos son necesarios. Este orden evita dos extremos: pensar que todo depende del esfuerzo humano o creer que todo se resuelve sin acción. El Eterno provee el medio para el perdón, pero exige que la persona haga su parte en la corrección del daño. Esto muestra que la gracia no elimina la responsabilidad, sino que la acompaña. El perdón es real, pero no es superficial. El texto concluye afirmando que, después de este proceso, la persona será perdonada. Esta declaración es clara y definitiva, pero está condicionada al cumplimiento del proceso completo. Esto enseña que el perdón no es automático ni independiente de la respuesta del individuo. No se trata de una negación del error, sino de su resolución adecuada. El Eterno no retiene el perdón cuando la persona actúa conforme a lo establecido, pero tampoco lo concede ignorando el daño causado. Este principio da seguridad, porque muestra que hay un camino claro hacia la restauración, pero también establece responsabilidad, porque ese camino no puede ser evitado. El perdón no es una emoción, es el resultado de un proceso que ha sido respetado. El llamado es a examinar si hay áreas donde se ha intentado buscar perdón sin haber hecho restitución. Es posible mantener prácticas espirituales mientras se ignoran daños causados a otros, pero este pasaje deja claro que eso no es aceptable delante del Eterno. La invitación es a identificar aquello que necesita ser corregido, no solo reconocido. Restituir puede ser incómodo, puede implicar enfrentar errores pasados, pero es parte del camino hacia una restauración real. No se trata de vivir en culpa, sino de actuar con responsabilidad. El Eterno no solo señala el error, también establece la manera de resolverlo. La verdadera libertad no viene de ignorar lo ocurrido, sino de tratarlo correctamente. Una vida alineada con el Eterno es una vida que no solo reconoce sus fallas, sino que las corrige de manera concreta y completa. Elohim, fuego de Dios, arde en mi corazón.